Vaya conmigo a la palabra de Dios, a Marcos capítulo 4. Estaremos estudiando juntos este pasaje. Marcos capítulo 4, versículo 36 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 36 al 41. Si va conmigo a la palabra de Dios. Y quizá vayamos a navegar en tres pasajes que relatan el mismo suceso. Y cada evangelio o cada evangelista nos muestra diferentes partes de este evento. Muchas personas cuando leen la Biblia dicen es que se contradicen, porque Marcos lo expresa de una manera, Mateo lo dice de otra forma y Lucas lo escribe de una manera distinta. Pero la verdad que este tipo de pensamiento, creyendo que se está contradiciendo la palabra de Dios, me gustaría que reflexionáramos en esto. La Biblia está compuesta por 66 libros y cada uno de estos libros se complementa juntamente con el otro. Hay una distancia de más de 4000 años desde Génesis hasta Juan, que escribe el Apocalipsis. Y más de estos 40 autores, muchos de ellos nunca se conocieron ni se imaginaron que iban a formar parte de este libro eterno. Sin embargo, hermanos, el poder mirar cómo desde Génesis hasta el Apocalipsis hay un solo protagonista en toda la Biblia, y cómo los escritores del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, apuntaban hacia este hombre, y cómo los hombres del Nuevo Testamento que escribieron la Biblia, ellos también hablan de Jesucristo. Toda la Biblia se trata de Cristo. Desde el capítulo primeros de Génesis, cuando el Señor promete que la simiente de la serpiente morderá en el calcañar de la mujer, pero la simiente de la mujer le aplastará la cabeza, empieza la profecía y el caminar de que un día de la mujer habría de nacer el Salvador del mundo. Toda la Biblia tiene un hilo que une, y este es el Señor Jesucristo. Los hombres que vivieron con Cristo, Mateo, Juan, Lucas y después un hombre llamado Marcos, que caminó juntamente con el apóstol Pablo, pudo escribir lo que el Señor enseñó y lo que vivieron juntamente con él. Y lo que pareciera una contradicción, porque Lucas dice que era un día cuando salieron a navegar, Mateo dice que era a media tarde y Marcos dice que era de noche, nos habla de los diferentes puntos de vista y cómo los autores no se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, mira Mateo, tú escribe esto y yo lo otro. El Señor siempre va a usar la personalidad que tú tienes para mostrar su gloria y su poder en donde tú te encuentras. Ese es el Señor. Y la Biblia nos habla. Así que les dejaría de tarea, amados hermanos, que cuando lleguen a su casa o mañana en la mañana puedan leer Mateo capítulo 8 del 23 al 27, Marcos capítulo 4 del 36 al 41 y Lucas 8 del 22 al 25. Si no alcanzó a anotarlo, no se preocupe, les envío las notas mañana en la mañana y ustedes pueden tomar como referencia lo que vamos a leer. Pero en esta tarde me gustaría centrarme en lo que escribe Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 36, dice de la siguiente manera. Vamos desde el 35, por favor, Yasmín. Ese día al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaban. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, y la barca, ¿qué empezó a pasar? Ya comenzaba a inundarse. Y usted sabe que un barco inundado es muy probable que se empiece a hundir. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa. Fíjese lo que estaba haciendo el Señor Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos los despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. La pregunta de Jesús, ¿por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Habían visto a Jesús sanar enfermos?
Habían visto a Jesús multiplicar panes, habían visto a Jesús reprender demonios, habían visto a Jesús hacer grandes sanidades, pero todavía la mente de los discípulos, hermanos, no alcanzaban a conocer, ni a mirar, ni a contemplar el poder, la grandeza, la soberanía, la majestad del hombre que venía durmiendo en la barca juntamente con ellos. La tormenta que estaban atravesando los discípulos no servía para que los hombres que conocían y que eran pescadores en medio del mar, como Simón, como Andrés, como Juan y Jacobo, que eran pescadores y toda la vida habían estado en el mar, la tormenta no era para que ellos tuvieran más experiencia. La tormenta llevaba el propósito que ellos conocieran el poder de Cristo en medio de las tormentas. Las tormentas que tú y yo enfrentamos en la vida no son para que seamos más fuertes ni más poderosos, sino para que podamos contemplar el poder y la majestad de aquel que está con nosotros en la barca. Esto es lo que el Señor quería enseñarles a ellos. Esto era lo que ellos necesitaban conocer. He visto a Jesús multiplicar panes, he visto a Jesús sanar enfermos, pero no había visto a este hombre que también tiene poder para decirle al mar que se calme y para decirle al viento que se detenga. Ese es el Señor al que nosotros adoramos. Y quisiera mirar solamente 5 enseñanzas generales que nos da este pasaje a través de toda la Biblia y poder terminar con 7 principios específicos que nos da este hermoso capítulo. La primera enseñanza general que quisiera que meditáramos en esta hora, basándonos en este suceso que registró Marcos, la primera enseñanza es esta: cuando obedecemos a Dios, no estamos exentos de las tormentas de la vida. Ningún hombre, ninguna mujer usado por Dios, ningún hombre que se ha consagrado a Dios ha vivido sin problemas en esta tierra. Cristo nunca prometió: si ustedes me siguen y si ustedes me obedecen y si ustedes se rinden a mí, jamás tendrán problemas en esta vida. Al contrario, el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicción. Hay una palabra garantizada. Hemos estado hablando de las promesas de Dios y cómo el Señor nos habla a través de sus promesas, y la promesa es una realidad consumada. Y así como esa promesa que el Señor nos da para nuestra alegría, también las promesas del Señor hablan acerca de nuestra realidad. Y algo que dice el Señor Jesucristo es: hermanos, en este mundo van a tener aflicción. Cuando alguien escucha un evangelio, cuando alguien predica un evangelio que dice: ven a Cristo y se te van a acabar los problemas, no es un evangelio que viene de Cristo. Y vendemos muchas veces esta parte: ¿sabes qué? Tú entrégate a Cristo y se te van a acabar las situaciones difíciles. Nunca te vas a enfermar y jamás vas a tener crisis. Nunca vas a escuchar malas noticias. Y cuando vienen los problemas y las dificultades, empezamos a dudar de que si realmente el Señor nos ama. Esta noche quiero decirte algo que el Señor Jesús nos enseñó: en este mundo tendrás aflicción. Es una realidad anticipada. Ninguno de los hombres ni de las mujeres que han estado en esta tierra han vivido sin aflicción. Ahora, esa es la gran maravilla de aquellos que estamos entregando nuestra vida al Señor Jesucristo y que estamos siendo guiados por Él. El Señor Jesús dice: en este mundo tendrás aflicción, pero confía. ¿Sabes por qué? Porque yo ya he vencido a este mundo. Jesús dice: tú me entregas tu corazón y yo te entrego mi resguardo, mi presencia, mi vida, mi acompañamiento. Hay aflicción, hay dolor, pero también está la certeza de que yo voy a estar contigo. Y el mundo que te está produciendo esta aflicción, yo ya lo vencí. Así como la promesa es: habrá aflicción, también parte de la promesa y gloriosa promesa es: lo que te causa aflicción, Cristo ya lo venció, ya lo derrotó, así que tú no estarás en la derrota. Hay una victoria segura, hay una realidad anticipada. Cristo está en medio de la barca. Esa es la primera enseñanza general que debemos de tener. No porque seamos hijos de Dios,
estamos exentos de problemas o de tormentas. La segunda enseñanza general que podemos encontrar en este pasaje es que no podemos golpear el barco que nos está llevando al plan de Dios. A veces no entendemos las cosas que suceden. A veces no comprendemos las situaciones que no planeamos. Hay muchas cosas en esta vida de las cuales tú no tienes el control. Un diagnóstico médico, un despido en el trabajo, una injusticia de parte de alguien que tú no te esperabas. Cosas que planeaste y pudiste hacer y que de alguna u otra manera parece que se desvanecen. Amados hermanos, todos nosotros estamos esperando cosas mejores y deseamos y pedimos al Señor que nos ayude. Pero también llegan situaciones en nuestra vida que nosotros no planeamos y que no podemos controlar. Pero es el barco que el Señor está usando para que lleguemos a la otra orilla, donde vamos a también a conocer el poder glorioso de Dios. Había una tormenta, pero los discípulos no podían ponerse a pegarle al barco y a decir: esto es lo que nos va a salvar. El barco se estaba llenando de agua, las olas estaban creciendo, el viento estaba soplando muy fuerte, el barco parecía que se iba a hundir. Pero no se hundió por una razón: Cristo estaba en la barca. Hay cosas que no entendemos, pero qué maravilloso es cuando llegas a otro punto de tu vida y volteas atrás y dices: si el Señor no hubiera permitido que esto hubiera pasado, mi vida no sé dónde estaría. Mi corazón seguiría lleno de rencor, mi mente seguiría lleno de incertidumbre. Amados hermanos, son las tormentas de la vida y los barcos que parece que se van a hundir los que nos hacen poner nuestra mirada en el Señor, porque llega un punto en el que decimos: yo no puedo hacer nada, ni mi experiencia, ni mi capacidad, ni lo que conozco. Necesito tener plena confianza en Dios. ¿Qué es lo que te está llevando al otro lado del barco o al otro lado del lago? No lo sabemos. Tercera enseñanza general que encontramos en este pasaje es que no fueron los incrédulos los que estaban en la tormenta. Los que estaban en la tormenta eran los discípulos que estaban obedeciendo a Jesús. Un discípulo no tiene opción. Quiero aprender de Cristo, no tengo opción. Lo que Él me diga, a donde Él vaya, como Él diga, como he establecido, como Él quiere que se hagan las cosas, así los voy a hacer. En cuanto Jesús dijo: crucemos al otro lado, los discípulos no dijeron: Señor, ¿y si nos esperamos mañana? Señor, ¿pero qué no ves que ya está anocheciendo? Señor, se ven unas nubecitas que allá vienen. En cuanto Cristo dijo: crucemos al otro lado, los discípulos obedecieron en cuanto Él habló. Hermano, Dios sabe que yo sí quiero obedecer a Dios, pero miren lo que está pasando. Sí iba a ir a la iglesia ahora, pero como que se miraba una nubecita ya. Iba a hacer otra cosa, pero ay, como que me iban a hablar. Presentía como que... ¿No se da cuenta cuántas veces nosotros, hermanos, queremos obedecer a Cristo, pero las excusas que tenemos son tan sencillas? Deseamos conocer a Dios, queremos relacionarnos con Él, pero no queremos obedecer como lo estaban haciendo los discípulos. En cuanto Cristo dijo: crucemos al otro lado, ellos dijeron: vamos, lo hacemos. No hay tiempo de pensar, sabemos a dónde nos lleva, lo que Él quiere. La tercera enseñanza general es esta: los discípulos obedecen a Jesús en cuanto Él dice: vamos. Y en toda la Biblia es el tenor que encontramos en todos los hombres que Dios ha usado. La cuarta enseñanza general. ¿Alguien está aquí esta noche? La cuarta enseñanza general que quisiera compartirles es esto: quienes estaban en la tormenta fueron aquellos, no los que se sentaron a recibir el pan, sino aquellos a los que Jesús estaba capacitando para el servicio. El Señor nos empieza a meter en tormentas cada vez más fuertes, porque Él sabe que podemos resistir esa tormenta. Es como ese niño que le estás enseñando a caminar y que se empieza a dar un paso, tú le dices: sigue caminando.
Y sigue caminando y te vas alejando para que sus piernas estén fortalecidas y para que Él vaya teniendo seguridad y confianza. El Señor no nos mira como un ejército y Él como el general, que no le importa la condición de sus soldados. La Biblia dice que Dios por medio de Cristo es nuestro Padre y nos está cuidando, pero también los está formando y Él sabe hasta qué punto vamos a soportar. Lo que tú estés viviendo en esta hora y lo que hayas vivido hace algunas semanas, años o meses atrás, Dios sabe que lo puedes soportar y llegarás al otro lado porque tu Padre no te ha abandonado. Esta es una enseñanza gloriosa que el Señor le está dando por medio de los discípulos. Estás avanzando, pero Dios estaba formando a estos hombres. Jesús quería que ellos estuvieran en medio de la tormenta porque el Señor sabía que podían soportarlo. Este es el Señor al que nosotros amamos. Este es el Señor al que nosotros estamos obedeciendo. La tormenta no la experimentaron los que se quedaron en la orilla juntamente con la multitud, mirando de lejos y diciendo: ¿ya viste aquel pequeño grupo que está en la barca cómo lo está zarandeando? Aquí nosotros estamos cómodos de espectadores. Los que salen del pozo son los que dejan de ser espectadores y quieren hacer algo grandioso por Dios a través de sus vidas. Es más cómodo quedarte encerrado en tu recámara, lamentándote, llenándote de autocompasión, a salir y decir: si el Señor está conmigo, Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, voy a seguir avanzando porque Él está conmigo. Los que están en la orilla solamente critican. Los que se quedan en la orilla son expertos en todo y en nada. Los que se quedan en la orilla son los que están diciendo: mira, si hubieran ido un poquito más a la derecha, si hubieran avanzado 7 nudos más a la izquierda, es que el grado que agarraron está equivocado. La gente que está en la orilla es experta en aquello que nunca hacen. Deberías de hacer esto, deberías de moverte así. Pero los que están en la barca con Cristo, los que están en la tormenta, son realmente los que saben lo que están viviendo, lo que están sufriendo y lo que están pasando. Uno de los peligros más grandes que tenemos los cristianos es que cuando vemos a alguien pasar por una tormenta, le queremos enseñar a nadar y queremos darles consejos. Es que lo hubieras hecho diferente, es que te hubieras movido de una manera distinta. Es que cuando alguien está en la tormenta, muchas veces no quiere aprender a nadar, necesita a alguien que le ayude. ¿Alguien está aquí esta hora? Es más fácil quedarte en la orilla. Es más fácil quedarte en la comodidad de la orilla y decir: quiero que me sirvan, a subirte a la barca con Jesús y enfrentar las tormentas. Los que estaban enfrentando las tormentas no eran los que querían que les sirvieran, eran aquellos que se estaban capacitando para servir. Ahora escuchen muy bien, el Evangelio no nos capacita para una iglesia. La Biblia no es un manual para una vida de iglesia. El Evangelio nos está capacitando para enfrentar la vida. El problema es que muchas veces pensamos que la Biblia solamente es un instrumento que se requiere para aquellas personas que van a predicar, que van a enseñar un día en la congregación. La Biblia es el manual de vida que el Señor nos ha dejado para que enfrentemos cada situación conforme Él quiere que lo enfrentemos. Por eso muchas veces no leemos la Biblia, porque cuando alguien te decía: hermano, te toca predicar el domingo, ay hermano, deme chance de prepararme, en 2 semanas me preparo, voy a ayunar, voy a orar y voy a empezar a leer la Biblia. Créame que un sermón no se prepara en una semana. Un sermón se prepara con 20 años de anticipación. No puedes solamente expresar conocimiento. El Señor nos está capacitando día tras día para poder enfrentar la vida a través de su palabra. Y si en esta noche solamente esto pudiera ser el Espíritu Santo en tu corazón, tumbar de tu mente que la Biblia es un libro solamente para preparar sermones
y te abre los ojos para que entiendas que la Biblia es el manual de la vida, para que vivas la vida como Dios la ha planeado, habremos hecho algo esta noche. Es más fácil quedarte en la orilla. Lo voy a poner de un ejemplo muy práctico, hermanos. Es más fácil estar contemplando a aquellos que están haciendo ejercicio que tú meterte a hacer ejercicio. Qué fácil es decirle a alguien: mira, si tú haces 20 minutos de caminata y haces 10 lagartijas y haces esto, vas a agarrar una buena condición. ¿Lo haces tú? No son confesiones ahorita. Pero algo sucede cuando tú empiezas a moverte en el mar, cuando dejas la orilla. Escuche bien. Cuando tú empiezas a hacer ejercicio, te vas a empezar a sentir diferente. No en un día ni en 2 días, y quizá no en una semana, pero a las 2, 3 semanas te vas a empezar a sentir diferente. No solamente vas a empezar a sentirte diferente, vas a empezar a caminar diferente. Tu postura va a cambiar, tu actitud va a cambiar, vas a empezar a caminar diferente y te vas a empezar a vestir diferente. Estás en la orilla, estás en la barca, estás en el mar. Pero los que están en la orilla te empiezan a ver y empiezan a decir: qué fachoso ahora, ¿no? ¿Cómo se cree? ¿Ya la viste? Qué presumida. No. Y muchas veces tenemos miedo de entrar al mar en la barca porque tenemos miedo de las olas de la crítica, del desprecio, de la soledad, porque el éxito produce menosprecio, juicio, burla. Tú eres el que está mal, tenemos que seguir todos iguales, tienes que atreverte a meterte a la barca. Cuando tú te metes al mar y dejas la orilla y empiezas a leer más y empiezas a nutrirte de libros que edifican, que llenan, nadie lo sabe, pero empiezas a pensar diferente. Empiezas a ver la vida de una manera distinta. Y no solamente piensas diferente, empiezas a hablar diferente. Te expresas distinto. Eres más culto o más culta. Eres más analítico. Ya no te crees todo lo que te dicen. Pero no solamente hablas diferente, también empiezas a buscar amigos diferentes a los que tenías. Ya las pláticas donde pierdes el tiempo ya no te traen chiste. Ya pláticas triviales, como que dices: ya, los mismos chistes, las mismas anécdotas, las mismas cosas, pero te estás expandiendo. Pero los que están en la orilla están diciendo: ay, sí, ahora cómo habla. No, pues ya no nos quiere hablar a nosotros. Cuando te empiezas a comprometer con Dios, cuando dejas la orilla de la religiosidad, de la conformidad y de la mediocridad, cuando dices: ya mis mañanas ya no van a ser solamente la carrera, hoy mis mañanas van a empezar doblando rodillas y diciéndole al Señor: todo lo que voy a hacer está en tus manos y quiero que tú me guíes. Cuando empiezas a comprometerte con el Señor y a decirle: quiero obedecerte, pase lo que pase, venga lo que venga, no me importan las críticas, vas a empezar a darte cuenta que Dios está contigo. Tendrás una sensibilidad a la voz y a la presencia de Dios. Pero los que están en la orilla te van a empezar a decir: qué fanático, qué religioso, ya no leas tanto la Biblia, ahora de pura oración hablas. Necesitas meterte al lago donde Cristo te quiere llevar. El costo de dejar la orilla son las tormentas cada día más fuertes. ¿Alguien está aquí esta noche? Señor, yo no entiendo por qué ahora me está pasando esta situación. Quizá no lo entiendes, como el Señor le dijo a Pedro: tú no entiendes lo que estoy haciendo ahora, pero después lo vas a comprender.
Esa es la cuarta enseñanza. Las tormentas no atacan a los que están en la orilla. Las tormentas atacan a aquellos que van en la barca y que quieren ser capacitados por Cristo. Y la quinta enseñanza general es esta: en cada tormenta podemos conocer el poder de Dios. Así que cuando lleguen las tormentas a tu vida, no digas: Señor, otra tormenta. Hagamos lo que dice Santiago en el capítulo 1. Amados, son bienaventurados cuando pasen por diversas pruebas y dificultades. Es decir, estoy pasando por una tormenta, por una angustia, por un dolor, por una crisis, por una injusticia. Estoy pasando por algo que no puedo controlar. Eso quiere decir que voy a conocer una parte del poder de Dios que antes no conocía. Dios no te está abandonando en medio de la tormenta. Dios te está diciendo: sigue avanzando en medio de la tormenta. Esas son las enseñanzas generales que podemos encontrar en toda la Biblia, pero quiero profundizar solamente en algunas enseñanzas o en algunos principios que nos muestra este pasaje. ¿Estamos listos, hermanos? Vaya conmigo de nuevo a cuenta Marcos capítulo 4 del versículo 35 en adelante. Y el primer principio que encontramos en ese pasaje es el siguiente, en el versículo 36. Este es el primer principio. Jesús es el que toma la iniciativa en nuestra vida. No fue Pedro el que dijo: oye, Señor, si nosotros vamos al otro lado. No fue Juan el que dijo: Señor, hay que llegar al otro lado. No hicieron un concilio los otros 9 y se pusieron de acuerdo y dijeron: hey, como que Jesús no sabe hacia dónde vamos, ya acabamos de predicar todo este día, ahora vamos a ponernos de acuerdo y vamos a decirle a Jesús qué es lo que tiene que hacer. ¿Sabe cuál es el peligro más grande al que nos enfrentamos también los cristianos? Que en lugar de esperar que Jesús nos diga lo que tenemos que hacer, nosotros queremos decirle a Cristo lo que Él tiene que hacer. Y no hay nada que traiga más aflicción, más estrés, más tensión a nuestra vida que el querer controlar a Dios, porque nunca lo vas a poder controlar. Jesús, haz esto. Jesús, haz lo otro. Amados, la oración es una herramienta y una bendición que el Señor nos ha dejado, donde podemos expresarle al Señor nuestros anhelos, confesar nuestros pecados, suplicarle que haga algo a nuestro favor. Pero la oración no es una herramienta para que nosotros manipulemos a Dios y le digamos a Dios lo que tiene que hacer. De hecho, la oración está llena de gracia porque nos capacita para aceptar lo que Dios está haciendo y para reconocer que las decisiones de Él son mejor que las nuestras. ¿Cuál es el tip, hermano, para poder decirle a Dios lo que tenga que hacer? Ninguno. Porque si nosotros pudiéramos controlar a Dios, entonces no sería Dios. Es un ídolo que hemos inventado. Es que yo le dije a Dios que lo hiciera así y lo hizo. Ten cuidado. No confundas la misericordia y la gracia de Dios con que tú tienes autoridad sobre Él. Jesús tomó la iniciativa y Él les dijo: vamos al otro lado. Él es quien está guiando nuestros pasos. Segundo principio: como discípulos de Cristo no tenemos opción. Debemos obedecerle si lo que deseamos es conocerlo. ¿Quieres conocer a Cristo? Necesitas leer la Biblia, necesitas orar, pero también necesitas comprometerte a obedecerle en todo lo que Él te diga. Pero es que en esto sí me gusta obedecerte, Señor, pero esto yo creo que no. Yo sé que aquí me comprendes, Señor, porque en eso yo no te obedezco. No vas a conocer a Jesús en ese aspecto de tu vida. El costo de conocer a Cristo es obedecerle por sobre todas las cosas. Ese es el costo.
Por eso Santiago dice, no seamos solamente oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra. Porque es la palabra de Dios la que nos muestra lo que Dios quiere que hagamos, pero es nuestra disposición a obedecerle lo que nos permite conocer a Cristo. Si alguno de los discípulos se hubiera quedado en la orilla de la barca, no hubieran conocido el poder de Cristo deteniendo el mar y que el viento lo obedeciera. Eres el Señor de todas las cosas. Tercer principio, anote muy bien esto, por favor. Las tormentas llegarán. No importa de qué forma, no importa en qué momento, tú no decides las tormentas, las decide el Señor. Y llegan, no de la forma en la que nosotros queremos, sino de la manera en la cual Él lo ha establecido. Había una tormenta que no se podía controlar. Esa tormenta era tan fuerte que ni Pedro ni Andrés, que eran hermanos pescadores, tenían la capacidad de hacer que el barco no se estuviera llenando de agua. Mientras todo eso estaba sucediendo, y Pedro y Andrés, Juan y Jacobo, que eran los pescadores, estaban tratando de detener el barco, el hombre que les dijo, vamos al otro lado, ¿saben qué estaba haciendo? Estaba durmiendo en la parte de atrás del barco. Y quisiera imaginarme quizá Pedro y Andrés diciendo, pues es que no es pescador, es carpintero, no saben lo que estamos metidos. Es que él no sabe lo que es la barca, nosotros sí sabemos, por eso puede estar tan tranquilo. Y ahí fue cuando estos discípulos inventaron ese dicho que dice, ojos que no ven. Miren, eso sí se lo saben, ¿no? Él está tranquilo, dormido. La barca se está llenando de agua. El viento está soplando más fuerte. Las olas están volteando la barca. Parece que se está hundiendo. Pero esa es el cuarto principio, hermanos. Cuando caminamos en obediencia, tenemos la garantía de que Cristo está en nuestra barca. Los que se quedaron en la orilla, se quedaron sin Cristo. Pero los que iban en la barca, y aunque la tormenta estaba fuerte, y aunque el viento estaba soplando, y aunque el agua estaba llenando esa pequeña embarcación, Cristo estaba en la barca. Quieto, sin hacer nada, descansando, dormido, en paz. El Señor Jesucristo dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, porque la paz que el mundo da es efímera, se desaparece, es como un solvente, inmediatamente se esparce y ya no está. Llega el tiempo de temporadas altas y hay una paz y tranquilidad porque estás pagando las deudas, porque estás saliendo de compromisos, porque puedes estar en paz. Pero se acaban esos días de bonanza y vuelve de nuevo a cuenta la preocupación, la desesperación. La paz en este mundo depende porque estamos sanos, porque no hay enfermedad, porque todo va bien, nuestro ritmo no es afectado. Pero cuando llega la enfermedad, cuando llegan los momentos difíciles, cuando llega aquello que no podemos controlar, muchas veces nuestra paz desaparece. Necesitamos tener la paz de Cristo. Que aunque el viento esté soplando fuerte y aunque la barca parezca que se va a hundir, podemos dormir tranquilos sin ninguna preocupación. ¿Tienes esa paz? Esa es una paz que es promesa de Dios. Si no estás experimentando esa paz, necesitas empezar a caminar en obediencia, porque sin obediencia a Cristo no puedes experimentar su paz. A lo mejor estás caminando en otra barca, pero la barca de la obediencia es la barca en la cual Cristo habrá de manifestarse. Cuando caminamos en obediencia, tenemos la garantía de que Cristo está en nuestra barca. Quinto principio. Ya no voy a decir así porque algunos piensan que estoy diciendo quinto misterio y no estoy diciendo eso. Número 5. Los que se rieron fueron los que pensaron, ¿verdad?
Ahora escuchen muy bien esto, por favor. Se lo quiero decir con todo el amor de pastor. El Evangelio o la obediencia a Cristo no nos capacita para controlar las tormentas. ¿Y sabes qué es lo que te roba más la paz? Que quieres controlar la tormenta. Es que ya debería de haber parado esto. Es que yo le dije al Señor que hace 2 días ya cambiaron las cosas. Es que yo le ruego al Señor que ya no estuviera. Es que yo le estoy diciendo al Señor, escucha, la obediencia a Cristo, el Evangelio, no nos capacita para controlar las tormentas. No importa cuánto hayas caminado en fe y no importa de qué manera estás obedeciendo a Cristo, nunca ninguno de nosotros vamos a tener la capacidad para decirle al viento que deje de soplar y para decirle a las olas que se tranquilicen. Esto no es el Evangelio. La Biblia nos muestra que Dios obra a través de nosotros, a favor de nosotros y en nosotros, pero no nos otorga el poder para que nosotros controlemos las tormentas. Es que yo debería, hermano, ya tengo 20 años en el Evangelio y esta tormenta no la puedo controlar, y vas a tener 50 años en el Evangelio porque Cristo no nos está capacitando para controlar las tormentas. El Evangelio nos está llevando a que tengamos dominio propio y que confiemos plenamente en el que está en la barca y no en nosotros. Y como el Señor no nos está capacitando para controlar las tormentas, Dios tampoco nos va a exigir que controlemos las tormentas. Queremos cambiar a la gente que está a nuestro alrededor. Queremos que la gente nunca sufra que está a nuestro alrededor. Queremos que las personas que están rodeándonos, que ellos vivan en una tranquilidad, y queremos hacer todo lo posible para que ellos no sufran. Y Dios está diciendo, necesita la tormenta porque quiero que conozca el poder que emana de mí. El Evangelio no nos capacita para controlar las tormentas, pero escuche bien el principio número 6 de lo que estamos viendo en la palabra. El Evangelio nos capacita para clamar y para confiar en aquel que puede calmar las tormentas. Esto es lo que hace el Evangelio. Nunca vas a controlar una tormenta. No decides cuándo empieza y tampoco puedes decidir cuándo termina. Pero las tormentas en nuestra vida son las que hacen que florezcan las flores en su tiempo y en su momento. Son las que nos dan el material para construir puentes después en donde aquello estaba roto. Las tormentas en las vidas son las que hacen que las semillas que estamos sembrando cobren vida en medio de la tierra árida. Las tormentas, así como en el plano natural son de beneficiosas, también en el plano espiritual se necesitan. El Evangelio nos está capacitando para clamar y confiar en aquel que puede controlar las tormentas. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 23. Ni tú ni yo vamos a tener la capacidad de controlar una tormenta, pero tenemos la puerta abierta para poder llegar delante de aquel al cual podemos clamar y decirle: Señor, necesitamos que tú hagas algo. Lucas 8:23 dice: y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse. Y lo dice Lucas de esta manera: y corrían gran peligro. La Biblia no suaviza las cosas, pero era una tormentita y no más. O sea, no era de qué preocuparse. Corrían gran peligro. Es que, hermano, las tormentas que le llegan a los cristianos son facilitas. No, hay tormentas que te han hecho creer que ya todo se acabó y que te vas a hundir en ese momento. Hay tormentas que nos hacen dudar si Dios realmente está con nosotros. Hay tormentas que nos llevan a reflexionar y a pensar: ¿realmente Dios estás aquí?
Hermanos, hay tormentas que nos están llevando a orillar nuestro pensamiento y preguntarnos si realmente Dios estará haciendo algo o va a hacer algo a nuestro favor. Pedro, Juan, Andrés, Bartolomé y todos los demás discípulos que iban con Cristo habían visto al Señor hacer grandes milagros, pero en ese momento, en medio de la tormenta, estaban llenos de miedo, de duda, de incertidumbre, y les pasó a ellos y nos va a pasar a nosotros también. Tu falta de fe no hace que Cristo se baje del barco. Gloria a Dios por ello. Tu falta de fe no hace que Cristo se baje del barco. A veces tenemos la idea de un Dios religioso que lo presentan las religiones, berrinchudo, caprichoso, que cuando lo hubieran visto hubiera dicho Jesús: no tienen fe, ahí los dejo, sigan ustedes. Cristo está dormido todavía. Hasta este momento no hemos visto que se despierte. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Alguien está conmigo en esta noche aquí? Estos discípulos llenos de miedo están tratando de mantener a flote el barco, como lo hemos hecho muchas veces nosotros. Efesios 3:20 dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente. ¿En dónde? En nosotros. Dios no te ha desamparado, y en medio de la barca está Cristo. Y si Cristo está en la barca, hay poder para poder solventar esas tormentas y salir adelante. Pero escucha cómo dice el apóstol Pablo: aquel que puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Tu fuerza, tu capacidad, tu experiencia es muy limitada. Tu visión es muy corta. No importan los títulos, no importa la experiencia, no importa el liderazgo, no importa los años en la iglesia. Llega un momento en donde las tormentas que tú vas a enfrentar, tú no tienes fuerza para seguir adelante. Pero Pablo dice: a aquel que es más fuerte que nosotros y que puede hacer las cosas más grandes de lo que pedimos o imaginamos, por el poder que obra, escucha esta palabra, eficazmente en nosotros. Es decir, esa tormenta está diseñada inteligentemente por Dios, porque el poder que obra en nosotros es eficaz, nunca falla. El poder de Dios en tu vida nunca fracasa. El poder de Dios en tu familia nunca va a ser vencido. El poder de Dios en aquellas cosas que tú no puedes cambiar, Dios puede cambiarlos. En aquella situación que tú pensaste que ya iba a ser el fin de tu vida, pero todavía estás aquí, es porque el poder eficaz de Cristo está obrando en ti. Ese pecado que tú no puedes vencer, esa tentación que muchas veces te tiene preso, esas cuestiones de pensamiento que no te dejan dormir en la noche, es porque tú quieres hacer las cosas mientras que el Señor quiere obrar en su poder en ti. Dios muchas veces va a hacer milagros, hermanos, no por nuestra fe, sino en ocasiones lo va a hacer a pesar de nosotros. Necesitamos el poder de Cristo. Pero escuche muy bien, no es un poder que tú puedas controlar, no es un poder que tú puedas dominar. Muchas de las religiones hablan de un punto elevado de seres humanos que llegan a controlar las fuerzas y los poderes del universo y la naturaleza, y después de años de concentración y meditación pueden manipular de tal manera el universo que cuando ellos decretan, declaran, confiesan y manifiestan, las cosas suceden.
El problema es que mucha gente viene a la Biblia y creen que esa fuerza del universo es Dios, y que después de muchos años de orar, de ayunar y de buscar al Señor, van a poder controlar esa fuerza y decirle lo que tiene que hacer, y Él lo va a hacer. Ese no es el Dios de la Biblia. Nadie puede aconsejar a Dios. Nadie puede controlar a Dios, y Dios no va a respaldar lo que tú decretes, manifiestes o declares. Dios es soberano y ya ha diseñado inteligentemente aún las tormentas que tú estás enfrentando. El poder de Dios obra en nosotros, pero no podemos controlarlo. ¿Alguien está aquí esta noche todavía, hermanos? Es que, hermano, yo tengo el poder. No, esto no es He-Man y los amos del universo. Yo tengo el poder. Escuche. Los discípulos querían detener la tormenta con lo que ellos conocían. Mientras tanto, el que les había dicho, vamos al otro lado, viene dormido. ¿Cuándo se calmó la tormenta? Volvamos por favor a Marcos capítulo 4. Versículo 36. Acompáñenme al versículo 38, por favor. Marcos 4, 38. Mientras tanto Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Ya que agotaron todo esfuerzo, ya que se dieron cuenta que no podían, dijeron: hay que despertar a Jesús. Maestro, gritaron. Fíjate qué dramáticos los discípulos. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Luchando toda la noche, batallando con todas las cosas. Ya nos cansamos. Mira hasta dónde ve el agua de la barca. ¿No te importa a ti? Cuando alguien está sufriendo, hermanos, ténganle paciencia, porque todo lo exagera. ¿Viste? Hasta el agua que me iba a tomar se tiró en la mesa. ¿Te das cuenta? Ahora que salimos a comer al restaurante, está cerrado. ¿Te diste cuenta? El único pantalón que me gusta, no lo lavaste. Es muy fácil ver cuando alguien está pasando por una tormenta. Todo lo exagera. Todo me pasa a mí. Y vamos a dejar a la macha ya en paz, ¿no? Aquella que mataron a la macha. Todo lo que sufre. Porque el dolor es real. Pero la tormenta que te está llevando ese dolor muchas veces es imaginaria. Y si la tormenta es real, quizá no estás haciendo lo único que puede calmar las tormentas. Hermanos, qué hermoso es saber esto. Las olas que a ti te quitan el sueño, a Cristo no le quitan el sueño. El viento que está soplando tan fuerte y que no te deja dormir, a Cristo no lo preocupa, Él está dormido. Los truenos, los relámpagos, los rayos, no le dan miedo a Jesús. Pero lo más hermoso, hermanos, es que los rayos no despertaron a Cristo. Es que las olas no despertaron a Cristo.
Es que el agua fría de la madrugada que estaba llegando en donde estaba dormido no lo estaban despertando. ¿Sabe qué es lo único que hace que se despierte Cristo y que calme las tormentas? Es tu clamor. Jesús está dormido, la tormenta está arreciando, el trueno, el rayo, el viento, todo. Él está dormido. Pero en cuanto un discípulo dijo: Maestro, se levantó y le dijo al mar: ¿te calmas? Y al viento le dijo: te detienes. Y si el mar dijera: ¿por qué? Porque un hijo mío está clamando y te detienes. Y si el mar dijera: no me quiero parar, no tienes opción, te calmas. Y si la tormenta tronara más fuerte, Cristo iba a decir: te estoy diciendo que te detengas. ¿Por qué? Porque mis hijos están clamando, y cuando ellos claman, yo los escucho y yo les respondo y les muestro mi poder. Lo único que hace que se calmen las tormentas es el clamor de los hijos de Dios. Pero el diablo es tan astuto. Tú puedes controlar la tormenta. Tú lucha con la tormenta. Tú eres fuerte, eres maduro. Y Cristo nos dice: clama, clama, clama. Amados, qué maravillosa promesa. Y este es el séptimo momento, el séptimo punto. Lo único que puede calmar las tormentas en tu vida es cuando clamas a Cristo y le dices: necesito ver tu poder, yo ya no puedo más. Las tormentas tienen un propósito: mostrarte el poder de Dios en donde tú ya no puedes hacer nada. ¿Por qué tienes que tener ansiedad si Cristo está en la barca? Cuando Cristo les dice a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? No los regañó, los exhortó a recordar. Esto es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Si yo te dije que vamos a llegar al otro lado, es porque vamos a llegar al otro lado. ¿Por qué dudaste? Si yo te dije que tenemos que llegar al otro lado, ¿quién fue el que te dijo que llegáramos al otro lado? Tú, Señor. ¿Por qué dudaste? Vamos a llegar al otro lado. Pero el miedo en medio de tu temor, de tu incertidumbre y de tu falta de fe, cuando clamas a Dios, Cristo sigue calmando las tormentas que te están robando la paz. Jesús está dormido en la parte de atrás del barco. No cierre los ojos porque sí se va a dormir. Pero Jesús está dormido en la parte de atrás del barco. Pero se pone de pie y se pone al frente del barco y le dice a la tormenta que se calme. Y estos discípulos que tenían miedo a la tormenta, ahora le tienen miedo al que estaba dormido en la barca. Ellos, llenos de temor y de asombro, dice la palabra de Dios, se decían uno a otro: ¿quién es este hombre que hasta el mar y los vientos le obedecen? Eso es a donde el Señor nos quiere llevar. Este es el Dios al que sirvo. Este es el Cristo que me ha levantado. Este es el Señor que me ha restaurado. Este es el Señor que me ha sostenido. Este es el Señor que me va a resucitar en el día postrero. Este es el Señor que va a venir en gloria por cada uno de nosotros. Este es el Señor que gobierna y que está sentado a la diestra de Dios. Este es el Señor al que se dobla toda rodilla y toda potestad y todo imperio y toda gloria. Se merece toda la honra y la alabanza. Este es el Señor al que adoramos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Sabe por qué tenemos miedo? ¿Sabes cuándo empieza a ganar la preocupación el terreno en tu vida?
Cuando dejas de contemplar al que está parado en el barco y diciéndole a la tormenta que se detenga. El clamor se convierte en temor, en asombro y en adoración cuando empezamos a contemplar a Jesús y empezamos a decir: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Quizás estás gastando miles de pesos para que alguien te esté aconsejando y diciéndote cómo puedes controlar las circunstancias. Te trae calma por un momento, pero no te trae una paz verdadera. Necesitas ver a Jesús y reconocer que Él tiene el poder de hacer todas las cosas que tú nunca podrás hacer. La preocupación gana terreno cuando dejamos de contemplar a Jesús. Y la ansiedad se establece en nuestro corazón cuando queremos controlar aquello que nunca vamos a poder controlar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Pedro: echen sobre Él toda su ansiedad, porque son fuertes, porque son poderosos. No, echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Jesús, tú estás en mi barca. Señor, la tormenta es muy grande. Señor, las olas parece que están agotando mis fuerzas. Señor, el viento parece que está soplando más fuerte. Señor, la barca ya va a mitad de agua y parece que se va a hundir. Y Cristo sigue diciendo: no te pido que controles las tormentas. Aquí estoy en la barca. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En las tormentas, la pregunta no debería de ser: ¿qué debo hacer? En la pregunta, las tormentas, nuestra expectativa debería de ser: ¿qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús? Esta tormenta tiene que acabar como el salmista lo dijo, el Salmo 34, versículos 4 al 6. Vaya conmigo, por favor, y con esto terminamos. Esta tormenta que tú estás enfrentando solamente es un pretexto que Dios quiere usar para que tú conozcas su poder y su gloria. Él no te está pidiendo que tú controles las tormentas. Es más, ni siquiera te está diciendo: cálmate, ten paz, porque si no tienes paz yo no voy a poder hacer nada. Dios no necesita nuestra paz para calmar las tormentas. Dios está exigiendo nuestro clamor y nuestra confianza en Él. ¿Hay algo que tienes miedo? Jesús no le tiene miedo. ¿Hay algo que te está robando la paz? A Jesús no se lo está robando. ¿Se te acabaron las fuerzas? A Cristo nunca se le acaban las fuerzas. ¿Has fallado muchas veces? La sangre de Cristo sigue limpiando pecados, perdonando pecados y limpiando corazones. ¿Has dudado de Él? Él no ha dudado ni un momento en la obra que ha hecho en tu vida. Vuélvete a Él. El salmista, que enfrentó tantas preocupaciones, problemas y situaciones, escribe eso en el Salmo 34, versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Cuando busqué al Señor, Él me respondió y mis temores empezaron a disminuir. Escucha lo que dice el versículo 5. Esto sería como la descripción del salmista, o si nosotros hubiéramos visto a los discípulos después de que Cristo está parado al frente de la barca y que vieron que calmó las tormentas. Así es como estaban los discípulos. Los que lo miran a Él están radiantes y jamás su rostro se cubre de vergüenza.
Es que, hermano, yo tengo el gozo del Señor en mi corazón, pero este rostro no ayuda mucho. Tienes que mirar más a Cristo para que tu rostro esté radiante. Los que miran a Cristo están radiantes. No porque sean perfectos, no porque sean fuertes, no porque sean poderosos, no porque sean los más sabios, no porque sean los más grandes, no porque sean los más ricos. Miran al Señor constantemente y su rostro está radiante porque saben en quién confían y saben quién los lleva y saben quién los sostiene. Él está en la barca contigo. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. ¿Ya ves? Dios te bendijo para ponerte peor después. ¿Ya ves? Dios te sacó de la orilla para dejarte en la barca. ¿Ya ves? Dios te movió de esta parte para que ahora sufrieras más. ¿Ya ves? Y el diablo te está diciendo tantas cosas, pero tú te vas a levantar cada mañana y decir: yo estoy viendo a Cristo. Y esta pena momentánea y este sufrimiento momentáneo no se compara en nada a la gloria venidera que habrá de manifestarse, porque estoy mirándolo a Él, y donde Cristo está no hay pérdida, hay ganancia, y somos hechos más que vencedores. No estarás toda la vida en vergüenza. Él está en la barca. ¿Sabes qué necesita escuchar tu familia? Jesús está en la barca. La alacena está vacía, pero Jesús está en la barca. Él va a hacer algo. Algo está sucediendo en casa. No lo puedo entender, pero Él está en la barca. Vamos a mirar a Cristo. Y el salmista escribe después de una tormenta, versículo 6: este pobre clamó. Qué hermoso es esto, hermanos. No este rico, no este perfecto, no este poderoso. Este pobre. Que yo soy pobre, hermano. Bueno, el salmista dice: este pobre clamó. Es que no tengo nada para ofrecerle a Dios. Eres pobre. Y el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El diablo puede meterte muchos argumentos para hacerte creer que tú no puedes clamar a Dios. Tú no eres pobre. Tienes un Dios que te va a proveer todo lo que necesitas en el momento correcto, necesario y justo. Él está en la barca. Dile que está a tu lado: Jesús está en la barca. Pero escucha lo que dice el salmista: este pobre clamó. Esa es nuestra actitud. Eso es lo único que tienes que hacer. El Señor lo oyó. Hermanos, qué hermoso es esto. Este pobre clamó. El Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. No está en tu fuerza, es en el Señor. ¿Qué tienes que hacer en medio de la tormenta? ¿Qué tienes que hacer en medio de la incertidumbre? No creo, Señor, que no escuches los rayos. No creo, Señor, que no veas el viento. Señor, ¿por qué? No creo que no veas el mar, no haces nada. Ni el mar, ni el viento, ni los rayos, ni la tormenta mueven a Cristo. Es tu clamor. Humíllate a Él y dile: Señor, aquí estoy una vez más. Necesito que hagas algo, porque yo no puedo hacer nada. ¿Qué les parece? Si nos ponemos de pie y terminamos en oración en esta hora. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Tú estás en la barca, Señor, de nosotros. Hace años, semanas o meses, Señor, cada uno de los que estamos en este lugar te entregamos nuestra vida y estamos confiando en ti.
Señor, esta noche solamente te damos gracias por recordarnos en tu palabra que aunque las tormentas, Señor, sean más grandes que nuestra fuerza, no son más grandes que tú. Señor, ayúdanos a comprender que no podemos controlar, Señor, las situaciones. Pero tú estás en la barca y clamamos a ti, descansamos en ti, confiamos en ti. Porque no hay tormenta que te haya vencido, ni hay viento que haya tumbado tu poder. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros. Y te pido, Señor, que en medio de cualquier tormenta que tus hijos estén atravesando, si es aún en medio de la neblina, Señor, y con incertidumbre, puedan contemplarte, puedan mirarte, Señor, y puedan admirar la grandeza de tu poder y de tu gloria. Gracias por estar con nosotros, por amarnos, por sostenernos. Gracias, Señor, por acompañarnos en medio de cada situación. Gracias por cada victoria que está reservada para cada uno de nosotros. Que escuches nuestro clamor, Señor, y que terminemos como el salmista. Este pobre clamó, el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Maravilloso Señor, te damos gracias. Amén.